Buenas tardes, esto es función sintáctica desde la gramática descriptiva y los aspectos panhispánicos que refieren o que hacen particularidades en la nueva gramática de la lengua española sobre esta misma función sintáctica. Yo soy Juliet Manjarres y les hablo desde la maestría en lingüística panhispánica. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de esto. Listo, hablemos sobre la función sintáctica desde la gramática descriptiva. Tomemos el futuro simple para abordar el tema, ¿listo? En gramática descriptiva el futuro simple tiene varias funciones sintácticas que incluyen una función principal y una función modal. La función principal de la gramática descriptiva en el futuro simple expresa acciones o estados que tendrán lugar en el futuro. El sábado estudiaré para el examen, o el domingo haré arroz de pollo. Allí tenemos esa parte. Ahora bien, la función modal en ciertos contextos puede expresar una probabilidad o una conjetura. Estaré en tu casa la otra semana. Viajaré a Estados Unidos el otro año. Es probabilidad de, no una seguridad. Bueno, hablemos del subjuntivo. El modo subjuntivo se utiliza en oraciones subordinadas para expresar deseos, dudas, hipótesis, situaciones no reales en acciones futuras respecto a un punto de referencia del pasado. Espero que vengas a mi fiesta. Un punto de vista de referencia del pasado para un futuro, ¿no? Ahora bien, si vamos a los adverbios, que modifican los verbos, y esto me parece curioso porque los adverbios son muy confundidos con los adjetivos, sobre todo en estudiantes. Si eres estudiante o eres docente, debes tener en cuenta que los adverbios deben ser una particularidad que hay que explicarle muy detalladamente a los estudiantes, porque los adverbios son diferentes a los adjetivos. Entonces, los adverbios modifican a los verbos o a los adjetivos mismos o a otros adverbios, e incluso pueden modificar oraciones completas. Dependiendo del tipo de adverbio, pueden indicar tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, etc. ¿Listo? Pueden haber muchos. Voy al mercado rápidamente, o ese suéter amarillo me gusta mucho. Mucho, ¿no? Entonces ahí está. Amarillo, recordemos el adjetivo, mucho el adverbio. Entonces así estamos allí. La preposición. Con relación a las preposiciones, introducen complementos estableciendo relaciones de dependencia entre los elementos de una oración. Voy a el supermercado. Voy a el supermercado. Voy al supermercado. Ahí estamos. Y hablemos un poquito también del sustantivo cuantificador, que los sustantivos cuantificadores expresan cantidad y pueden modificar a otros sustantivos. Por ejemplo, una cantidad considerable de personas asistió a mi boda. Una cantidad considerable de personas asistió a mi boda, o asistió al evento, o fue a tal lugar. Ahí está. Sustantivo cuantificador. Ahora bien, ¿qué aspectos panhispánicos o variaciones según la nueva gramática de la lengua española? ¿Eso qué es? Pues básicamente es que la nueva gramática de la lengua española aborda los aspectos panhispánicos y las variaciones, destacando cómo el uso y las normas pueden variar según las regiones de los hispanohablantes, o más crudamente en cada país hay unas variaciones y unas características que hacen posible el enriquecimiento de la lengua. Y ojo, no solamente esto se da entre países, también se puede dar dentro de los países, porque los países tienen diferentes regiones y también hay allí una particularidad. Siguiendo con esto del futuro simple, hablemos que la nueva gramática de la lengua española señala las variaciones en el uso del futuro simple en diferentes regiones. En algunos lugares el futuro simple se usa menos frecuentemente que en otros y puede ser reemplazado por una perífrasis. Por ejemplo, el verbo ir más a más el infinitivo. Entonces, voy a estudiar versus estudiaré o iré, dependiendo de
de la pregunta, por ejemplo, ¿qué vas a hacer el sábado? Voy a estudiar o estudiaré el sábado. Entonces ahí tenemos esa parte. En el subjuntivo también se presentan variaciones regionales. En algunas áreas ciertas formas del subjuntivo son menos frecuentes y se usan más, digamos que se usan más diferentes formas verbales para expresar el deseo de la hipótesis. Por ejemplo, que tengas un buen día, que tenga un buen día o que tengas buenos días, dependiendo del país o la región. El adverbio, en este caso, puede presentar variaciones léxicas según la región. Por ejemplo, los adverbios de tiempo como ahora pueden tener formas regionales como ahorita. Ahorita en Colombia, ahorita. Y el ahora en Colombia, eso es una particularidad, y hago un paréntesis porque el ahora en Colombia no es ahora, no se refiere a la hora de ya, sino a la hora de es más tarde. Voy a hacer la cena ahora. Voy a hacer la cena ahora. Ahora no es ahora ya, en este preciso momento, en este minuto, en esta hora, no, sino que este ahora de voy a hacer la cena ahora se refiere a más tarde. En cambio que cuando decimos voy a hacerla ahorita, ese más tarde se reduce en tiempo y el determinante allí es que el ahorita acorta el tiempo del ahora. Entonces esa particularidad ahí, como para que si de pronto eres de otro país sepas un poquito acerca de cómo utilizamos el ahora. Cierro el paréntesis. Seguimos. Las preposiciones también muestran variaciones en el uso en algunos países. Se refieren ciertas preposiciones sobre otras. Por ejemplo, en puede ser reemplazado por el a. Estoy en casa, estoy a casa. Eso se escucha raro para decirlo en Colombia, pero en países como España, voy a por ello. Voy por ello, decimos nosotros en Colombia, pero ellos dicen voy a por ello. Entonces ahí está la preposición a por o por en. Listo. Y con relación al sustantivo cuantificador, el uso de los sustantivos cuantificadores puede variar en cuanto a la selección de términos y su frecuencia. Por ejemplo, mucho, montón, pila. Mucho, montón, pila. Lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero de pronto en algunos lugares es más común decir una pila de lápices que un montón de lápices. Entonces esa variación está ahí. Generalmente la gramática descriptiva entonces ofrece una visión detallada de las funciones sintácticas de diferentes elementos gramaticales en el español. Y la nueva gramática de la lengua española por su parte proporciona un marco para entender estas variaciones. Y esto es realmente lo interesante, porque en el uso panhispánico de estas funciones gramaticales, cada una de las regiones tiene esa particularidad. Entonces la gramática descriptiva y la nueva gramática de la lengua española, digamos que son un engranaje allí que permite identificar correctamente este tipo de funciones gramaticales. ¿Listo? Entonces esto es muy interesante. En una próxima nos veremos con un poquito más acerca de la gramática y seguimos aprendiendo. Bye.